Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, jueves 30 de julio del 2020, estamos conectados con nuestro querido amigo Patricio Meribel, quien también nos acompañará en esta entrevista con el doctor Alejandro Vanegas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hay una comparecencia en la CIDH por el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Bueno, vicepresidente para nosotros, los que creemos en la democracia y los que creemos que realmente ha habido una injusticia en el manejo del caso del ingeniero Jorge Glass Espinel. Esperemos que las cosas se estén dando de la mejor manera y obviamente que la justicia brille en este caso. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Hoja de Ruta y también la bienvenida a nuestro compañero Patricio Meribel. Buenos días, muchas gracias. Me parece que es importante para entender el contexto nacional de este momento retroceder en el tiempo al año 2017, cuando la persecución y la conspiración en contra de Jorge Glass se inició con el ánimo de dar un golpe de Estado en su contra, que finalmente se materializó con el oficio número C001-SGJ-18-0011 que dirigió el presidente de la República, Lenín Moreno, al presidente de la Asamblea, José Serrano, con el contenido de una terna para elegir a una vicepresidenta de manera inconstitucional. Me refiero a la designación de la señora María Alejandra Vicuña. Estos hechos son necesarios analizarlos, aunque sea brevemente, por la importancia que tiene hacia lo que ocurrió posteriormente y lo que está ocurriendo el día de hoy. Jorge Glass ganó las elecciones legítimamente, era el compañero de fórmula de Lenín Moreno. En el ejercicio de sus funciones encontró una objeción de conciencia respecto de las actividades políticas que estaba desarrollando el gobierno para llegar a acuerdos con organizaciones que habían sido oposición al gobierno de Rafael Correa. En su postura valiosa, en su conducta de rectitud, Jorge Glass se negó a participar de ese tipo de acuerdos políticos y denunció al Ecuador los hechos mediante una carta pública que significó la excusa o la causa de justificación para que el presidente de la República, abusando de ese hecho, le retirara todas sus funciones como vicepresidente de la República e iniciara en forma inmediata un proceso de hostigamiento dirigido a iniciar un proceso penal selectivo. Así empieza el lawfare en el Ecuador. A Jorge Glass le dieron un golpe de Estado, le dictaron una medida cautelar con el único ánimo, me refiero a la prisión preventiva, de impedir que pueda continuar en sus funciones de vicepresidente de la República. Y adicionalmente, con el ánimo de impedir que pueda estar en su calidad de vicepresidente de un partido político que fue violentamente despojado de su fundador, Rafael Correa. El tiempo pasó, los 3 años que fueron muy duros y muy crueles, sobre todo el año 2017 y 2018, ejemplificaron una conducta de valor extraordinaria de Jorge Glass, que asumió con estoicismo una responsabilidad con toda una organización política y con todo un proyecto, y que puso su integridad en juego en beneficio de una causa, la causa del progresismo. Como consecuencia de todos los abusos que han ocurrido, el día 4 de diciembre del año 2018, los doctores Osvaldo Ruiz Chiriboga y Fausto Jarrín Terán presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un pedido de medidas cautelares que una vez que vino la comisión al Ecuador, comprobó los hechos narrados en la petición y las otorgó a favor de Jorge Glass, siendo que actualmente el gobierno nacional es moroso en el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, una precisión. ¿Cuáles eran esas medidas cautelares? ¿En qué consistían las medidas cautelares que se solicitaban en concreto?
el cambiarlo, su integridad física corre un gran riesgo. La CID comprobó el estado de hacinamiento de la cárcel de la Tacunga y comprobó el estado inhumano en el que se lo ha privado de la libertad a Jorge Glass, además de hechos que son tremendamente censurables. Cuando su madre de 76 años lo va a visitar, cuando su hermana lo va a visitar, son víctimas de todo tipo de acoso por parte de quienes hacen las funciones de guardias en ese centro penitenciario. La CID, que grabó los hechos, que documentó los hechos y que le fueron retiradas de forma violenta las grabaciones, llegó a la conclusión que Jorge Glass debía ser trasladado a una situación de mayor protección para su integridad. Esa es la discusión que va a ocurrir el día de hoy internacionalmente, porque las medidas cautelares de la CID no se han cumplido exclusivamente para Jorge Glass, demostrando el ánimo del gobierno central de mantener criminalizando la política y en riesgo la integridad de Jorge. Esto quiero expresarlo. Toda nuestra opinión es de naturaleza académica, no política. Nosotros estamos haciendo una presentación académica y jurídica dirigida a exponer hechos que son trascendentes para la vida y para la integridad de Jorge Glass. Doctor, una de las cosas que se pide, pues obviamente es el traslado por el tema del hacinamiento y todo lo demás. Pero acá ya el gobierno de Lenín Moreno siempre se ha negado a hacer caso a las medidas cautelares. ¿Qué podríamos esperar ahora si la CIDH igual se pronuncia a favor de Jorge Glass? Mire, yo voy a exponer ante el país un decreto firmado por el presidente de la República, el decreto 1086, que contiene los principios esenciales del sistema interamericano de derechos humanos, pero que está dirigido en forma exclusiva, grosera, a impedir que Jorge Glass pueda merecer su prelibertad o el indulto. A pesar, y voy a citar textualmente con su venia, Por a favor. pesar de lo que dispone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, en el marco de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación a la pandemia del COVID-19, que difundió el comunicado de prensa número 06620, en el que urge a los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, CID, a establecer medidas urgentes para que sirvan para garantizar la salud, la integridad de esta población y de sus familias. Continúa el decreto. Y este decreto, el presidente de la República, en forma dirigida, selectiva y absurda, a pesar de que existen las medidas cautelares, a pesar de que existen resoluciones internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a pesar de la motivación del decreto, este decreto va dirigido a impedir que Jorge Glass pueda estar en una condición que él merece por razones humanitarias, por razones de salud y en función de su cargo. Dicho esto, ¿cuál es la sanción que puede ocurrir como consecuencia del incumplimiento de las medidas cautelares? La reparación integral que tiene que ser realizada mediante una acción en contra de las personas, del Estado ecuatoriano y de las personas que están impidiendo que Jorge esté en una situación conforme lo merece y conforme lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede ser que nos demoremos, estamos viviendo los últimos 10 meses de este gobierno nefasto para la historia de la República del Ecuador, pero tengan la certeza que todo el daño que han causado van a repararlo por la vía judicial. ¿Qué es lo que se está pidiendo hoy día concretamente, doctor? ¿Por qué la reunión es telemática y no fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y la segunda pregunta,
Jorge Glass puede comparecer frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué no se le entrevista frente a esta vulneración evidente de su vida, de su integridad, de su salud? ¿Por qué no se le entrevista, no se le pregunta cuáles son todas las anomalías, los casos de tortura? Lleva 2 años estando preso solo con un día de luz al día, de salir al patio, cuando la Comisión de Tortura de la ONU dice que máximo se puede estar en 15 días de aislamiento. Es una situación ya de tortura, doctor, desde el punto de vista del derecho, desde las normas internacionales. ¿Por qué Jorge Glass no puede ser entrevistado o no va a ser entrevistado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta mesa técnica que se va a congregar hoy día? La situación de análisis del día de hoy es de naturaleza técnica jurídica. Por esa razón comparece el abogado internacionalista, que es el doctor Osvaldo Ruiz. Seguramente por el Estado va a comparecer el Procurador General del Estado o su delegado, y finalmente va a haber una reunión tripartita, tomando en consideración la pandemia que está azotando el mundo. Las metodologías de telemáticas se están privilegiando para cuidar la salud de todos los actores que intervienen en este tipo de reuniones. Pero por la urgencia del hecho, es muy valioso que hoy día se desarrolle este evento de naturaleza internacional que vuelve a revelar los abusos que se cometen en contra de Jorge Glass y que tienen que cesar. Porque si hay un efecto fundamental en cuanto al esfuerzo político dirigido a reivindicar el proceso progresista, uno de los fundamentales debe ser que se declare la nulidad de esos juicios penales selectivos que carecían de prueba y de eficacia jurídica y con los que injustamente se privaron de su libertad a Jorge, y en el caso de Rafael se les imputaron falsamente delitos que jamás han cometido y que solamente pueden nacer de una mente torcida cuyo objetivo fue proscribir una tendencia política que es el progresismo. Doctor, el ingeniero Jorge Glass, por su calidad de ex vicepresidente de la República, ¿no debería estar en una cárcel más, digo yo, exclusiva como la cárcel 4? ¿No debía haberse mantenido ahí? O sea, ¿no se debería pedir eso como por su calidad de ex vicepresidente? Porque no es posible que esté él en una cárcel común cuando vemos que gente que está acusada con pruebas de corrupción le están trasladando a esa cárcel, a la 4, supuestamente para protegerlos. ¿Por qué no se puede proteger de la misma manera al ingeniero Jorge Glass? Porque este es un gobierno con unas características dictatoriales, absurdo, con antivalores, que creyó equivocadamente que lo correcto era perseguir a los dirigentes de Revolución Ciudadana y que por sobre todas las cosas ha violentado derechos humanos siguiendo procesos penales selectivos con orientaciones totalmente políticas. Jorge Glass, a través de las medidas cautelares que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, merece un arresto domiciliario, obviamente con el control del sistema penitenciario, pero en ningún caso merece continuar un segundo más privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad, porque jamás le debió corresponder purgar un día de pena frente a un proceso absolutamente viciado de nulidad y que carece de eficacia jurídica, como en el futuro cercano, cuando haya una administración de justicia objetiva, imparcial y preocupada del cumplimiento estricto de la norma, se pueda alegar la nulidad de todo lo actuado y reivindicar en todo a Jorge Glass. Doctor, en lo concreto, ¿qué puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos si ya pidió medidas cautelares, el gobierno no las dio, le dio 1 hora más de patio a Jorge Glass? Como decía César, está en peligro su vida en la Tacunga. Esta semana hubo 2 motines, 2 asesinatos de PPL, sigue muriendo gente por COVID-19 en las cárceles. El decreto que lanza Lenín Moreno es realmente ridículo, solo deja en libertad 64 personas, donde son muchísimas más. Hay más de 3.000 casos judiciales que llevan 3 años esperando una sentencia, mientras Rafael Correa y a Jorge Glass lo sentencian en 26 días. O sea, ningún juez, ni aunque sea flash, puede leer esa sentencia en 26 días. ¿Qué podemos esperar en lo concreto, para no generar falsas expectativas, de la gestión de hoy día de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
La Corte Interamericana de Derechos, Buenas. Ya le Interamericana de paso Derechos ahorita. Humanos Ya tiene le paso ahorita. facultades amplias. Cha, cha. Lo que debemos esperar hoy día es que se evidencie nuevamente la falta de cumplimiento de la medida cautelar y que la Corte tome una resolución para inmediatamente lograr la prelibertad de Jorge Glass o el arresto domiciliario para que se implemente la decisión de este altísimo organismo internacional de derechos humanos. O sea, puede dictar la libertad de Jorge Glass, la prelibertad. No la libertad, la prelibertad, que ya además ha cumplido todos los requisitos que están establecidos en la norma, o el arresto domiciliario para que continúe purgando su pena mientras se termina de esclarecer estos procesos judiciales que no son más que juicios penales selectivos. Pero sí el arresto domiciliario y definitivamente alguna otra alternativa como una casa de seguridad de la Fiscalía o de la Policía Nacional, donde una persona de sus características y de su altísima investidura, que ha sido víctima de un golpe de Estado, pueda terminar esta persecución falaz los próximos 10 meses, pero garantizando su vida y su integridad. Y permitiendo el acceso a su familia, a todas las personas que lo quieren visitar, a todos los adherentes dentro del marco del respeto a los procedimientos establecidos por el SNAI. Pero obviamente no puede seguir estando aislado, no puede seguir estando bajo esta conducta de hostigamiento, atentando contra su integridad y pretendiendo vulnerarlo psicológicamente. Doctor, ¿puede influir en algo la sentencia del caso Sobornos en alguna decisión que pueda tomar hoy la CIDH? Porque posiblemente el gobierno pueda decir que tienen otra sentencia aparte. ¿Puede eso influir? Pero fíjese usted el pensamiento neonazi eh, de este régimen que cree que puede utilizar un segundo proceso para perturbar los derechos adquiridos y reconocidos a través de una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese segundo proceso, conocido como bochornos, es un proceso que desnaturaliza por completo el concepto penal y donde violentando procedimientos, generando prueba falsa e invocando falsos sistemas de control penal, se les imputa a Rafael y a Jorge una responsabilidad de influencia psíquica para la comisión del delito de cohecho, reconociendo el Procurador General del Estado que ni Jorge ni Rafael en ningún momento fueron autores de sobornos, ni estuvieron cerca de empresarios, ni se beneficiaron de ninguna manera de esas actividades, pero que el influjo psíquico es la justificación para condenarlos, lo cual es una barbaridad que pronto, cuando ya haya una administración de justicia independiente e imparcial, se tendrá que declarar la nulidad de todos estos procesos penales selectivos. Doctor, para entender, entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede solicitar la prelibertad de Jorge Glass hoy día al Estado ecuatoriano. ¿El Estado ecuatoriano puede acatar o no puede acatar? Hoy día la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a conocer si es que se han implementado las medidas cautelares. Si no se han implementado las medidas cautelares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a exigir el cumplimiento de la implementación de las medidas cautelares. Debe haber un acuerdo entre las partes, entre el Estado y la defensa de Jorge Glass, para poder lograr una situación que le permita precautelar su integridad física y personal. Perfecto. Perfecto, doctor. Nos están comunicando que la comparecencia ya, la audiencia ya ha terminado. Entonces estamos esperando a ver cuál es el resultado. Doctor, nosotros aquí en Hoja de Ruta hemos entrevistado a algunos abogados, entre ellos al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, y también para este programa para poder analizar la sentencia del caso Sobornos, invitamos también al doctor Miguel Ángel Angulo, pero nos decía que el influjo psíquico no consta en la sentencia. ¿Usted nos podría ratificar si consta o no consta y de qué se trata el influjo psíquico? Mire, hace 300 años aproximadamente, cuando
cuando se trataba de justificar la responsabilidad de la cacería de brujas. A las brujas se las condenaba porque se sostenía que podían haber cometido un influjo psíquico para causar daño Doctor, disculpe, ¿está hablando en serio? No, en serio, claro, muy en serio. O sea, esto es como de la Santa Inquisición. Sí, claro, por supuesto. Es que eso es lo que ha rescatado el Tribunal Penal, que como ustedes pueden entender es una aberración. Por supuesto. Entonces el influjo psíquico lo que supone es la capacidad mental que tiene un mago, un psíquico, para que telequinéticamente pueda influir en otra persona para la comisión de un delito. Este hecho, que de por sí solo es aberrante y no consta una conducta penalmente relevante como la que acabo de expresar en el COIP, ni consta que el legislador haya pensado en esta posibilidad. Sin embargo, los jueces, tomando en consideración que no había ningún elemento en contra de Rafael y de Jorge, llegaron a la conclusión peregrina que el influjo psíquico de sus políticas de gobierno habían producido un efecto objetivo en el rol de autor de las personas que supuestamente cometieron este tipo penal de cohecho. Pero como ustedes pueden entender, ese es una distorsión de lo que significa un proceso penal. Es absurdo, es ilógico, es llegar a considerar que telequinéticamente una persona puede influir en otra para cometer un delito. Como ustedes comprenden, en la materia penal mundial y ecuatoriana, el dolo se prueba, no se presume. Y sobre la base de una presunción, de la presunción, los jueces de la Corte Nacional dictaron una sentencia aberrante, en donde lo más grave es que disculpan a los culpables y condenan a los inocentes. O sea, Doctor, esto ya, de aquí a que apliquen la teoría nazi de que uno es culpable solo por nacer judío, están a un paso. O sea, solo por ser correísta ya la gente es culpable. Si son los influjos psíquicos de la Santa Inquisición, pues doctor, se rompió el debido derecho, el derecho moderno, el legítimo defensa, el debido proceso, el Estado de Derecho. O sea, esto están haciendo cualquier cosa. El día de mañana nos fusilan solo por nacer rojo, amarillo o verde. Bueno, es que es Pasa exactamente lo eso. que está ocurriendo, porque ustedes deben entender, el influjo psíquico es imposible de probar, no existe. Es decir, eso sería, estos jueces de que tenemos en el Ecuador serían capaces de condenar a un mago por creer que el mago tiene la suficiente capacidad telequinética para lograr que un asistente a un evento le pegue una puñalada al señor que está al lado. Y entonces el culpable es el mago porque tuvo un influjo psíquico. De eso es lo que estamos hablando. Es una locura, simplemente una aberración. pero doctor, lo que no entendemos es que todo el juicio en todo el juicio se hablaba en todo el juicio se hablaba de la teoría de Roxin. Ok. Y el rato de la sentencia, resulta que le dan haciendo los deberes a la fiscal y ponen otra figura y acusan por otra cosa. Eso es lo que no entendemos, doctor. Mire, le voy a explicar esto a profundidad. La fiscalía establece una teoría del caso sobre autoría de dominio del hecho y presenta todo el caso y la defensa se defiende sobre exactamente esa teoría del caso y la pulveriza. Pero los jueces, generando una sentencia completamente absurda, no toman la teoría del caso de la fiscalía, sino que cambian y ellos mismos, los jueces, inventan una nueva teoría del caso sobre la que no se defendió, o sea, no se ejerció la defensa de los injustamente imputados. Y dictan una sentencia y llegan a la conclusión de la autoría por influjo psíquico. Es decir, una aberración. Permítame un segundo. Sí, doctor. Bueno, Patricio, lo que César, esto es increíble. sí, mira, Quiero que lo vean. Esto es Klaus Roxin. Autoría y dominio del hecho en derecho penal. Klaus Roxin explicó él mismo que esta teoría se debía utilizar
para organizaciones criminales como el narcotráfico. Pero solamente a un loco se le puede ocurrir que el Estado ecuatoriano es una organización criminal. Desconociendo los roles que ocupa el presidente de la República y vicepresidente de la República, que tienen responsabilidades políticas, no penales. El ERJAFE empieza a poner las limitaciones en cuanto a las actividades que tiene cada uno de esos funcionarios de altísimo nivel. Es decir, que el presidente de la República puede firmar decretos y tiene las capacidades legales que están previstas en la Constitución. Pero no es, bajo ningún concepto, responsable administrativa, penalmente o civilmente de las decisiones políticas que toma un presidente de la República e igual un vicepresidente de la República. En el cohecho, lo más importante es definir la materialización del acto típico antijurídico, de la conducta penalmente relevante. Y como lo reconoce el Procurador General del Estado, ni Rafael ni Jorge fueron jamás comprobados que hayan participado en la realización de un cohecho. Y sin embargo, son capaces de condenarlos por influjo psíquico, lo cual es una aberración, una distorsión de la teoría penal. Claro, con esto, ya, ¿para qué ser presidente de la República? O sea, nadie quisiera ser presidente de la República porque el día de mañana todas tus decisiones pueden ser interpretadas como influjo psíquico y acusarte de cualquier cosa. Es una desviación de la responsabilidad política. Esta es responsabilidad política, es decir, la visión de construir un Ecuador mejor, la visión de tener un país progresista, la visión de atender a los pobres, la creación y construcción de escuelas del milenio, la creación de los ECU 911, los megaproyectos, son responsabilidades políticas. Las responsabilidades jurídicas son otras, porque las responsabilidades jurídicas son de los ejecutores, si es que existen, y cuando y en la forma en que establece la ley. La violencia de la sentencia del caso Bochornos, se los digo sinceramente, más allá de haber pretendido proscribir políticamente a Rafael y a Jorge, es el hecho de que han preferido proteger a los culpables con unos adefesiosos cuadernillos de cooperación eficaz y condenar a los inocentes para justificar semejante monstruosidad, semejante Frankenstein judicial. Yo rechazo enfáticamente esa sentencia. Lamento que en la apelación, que fue lo suficientemente sustentada, y acompaño la tesis del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, porque es una tesis jurídica correcta sobre la defensa de Rafael Correa, y la de Harrison sobre Jorge, son tesis que no admiten discusión alguna. Ambos, Rafael y Jorge, son inocentes de los infames delitos que se les imputaron. Y la única razón para que estén siendo sometidos a ese proceso es la criminalización de la política. Algún día, y muy pronto, porque en 10 meses estamos ya cambiando de gobierno, va a inaugurarse nuevamente la Administración de Justicia Imparcial y Objetiva en el Ecuador. Y entonces van a responder por los prevaricatos que han cometido y por los abusos del derecho que han cometido. Doctor Vanegas. Doctor Vanegas, sí. Le damos la bienvenida también a Fausto Jarrín, al doctor Fausto Jarrín, abogado, quien acaba de salir, me dicen, de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos transmitiendo este programa especial por Hechos Ecuador y Hoja de Ruta. ¿Cómo estás, Fausto? Buenas tardes. Hola, Fausto. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, estimado César. Hola, Patricio. Estimado doctor Vanegas, qué gusto verle. Gracias, un honor. Sí, Patricio, efectivamente, acabamos de concluir la audiencia entre partes convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer la evaluación de la situación de Jorge Glass en el marco de las medidas cautelares que le fueron otorgadas y respecto de las cuales el Estado realmente no ha hecho absolutamente nada. Hemos tenido una mañana muy interesante. Hemos podido plantear de forma directa a los miembros de la comisión esta situación y lamentablemente tengo que decir que una vez más me he sentido profundamente avergonzado del tipo
de funcionario que el gobierno actual tiene y al que el gobierno actual le deposita la responsabilidad de comunicar a los entes internacionales la situación de los derechos humanos en el país y la situación de una persona en específico en relación de un procedimiento que ya tiene estatus internacional. Realmente es vergonzoso encontrarse con este tipo de funcionario, ¿no? Muy acorde al funcionario de este gobierno. Basta regresar a ver al ministro de Salud o al ministro de Finanzas o a la ministra de Gobierno para saber el tipo de mediocridad de la que se ha rodeado alguien como Lenín Moreno. ¿Qué sucedió, Fausto? ¿Qué fue lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá de la descripción que hace, que ya conocemos el descriterio de estos funcionarios? Me imagino que mintieron, pero ¿qué dijo la Corte? ¿Hay algún tipo de resolución? ¿Cuánto plazo se van a tomar? ¿Cuál es la noticia en el fondo de esta reunión tan importante para precautelar la vida de Jorge Glass? En primera instancia, el Estado acaba de ser llamado la atención en cuanto a la falta de comunicación de Jorge con sus abogados, tema que ya está inclusive plasmado en una sentencia de habeas corpus y de acción de protección también. Acaba de ser llamado la atención en relación a las faltas a la privacidad, a las faltas de la comunicabilidad, a las faltas de minuciosidad en la protección que merece una persona en las condiciones en las que está Jorge. Para que tengas una idea, Patricio, en la propia audiencia se cruzaban atrás de Jorge guardias. Jorge denunció que le estaban tomando fotografías. Logramos que Jorge intervenga en la audiencia y fue de su propia voz que realizó una serie de denuncias. La comisión no es la Corte, Patricio, te lo aclaro, es la Comisión Interamericana. El proceso aún no es contencioso. Estamos dentro del marco de seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares que se otorgaron en favor de Jorge. Por lo tanto, no es la Corte, es la Comisión. La Comisión, a cargo de la comisionada delegada, le requirió al Estado la evidencia de la situación médica, la evidencia del seguimiento de las investigaciones que supuestamente habrían iniciado las autoridades del Estado en razón de las amenazas permanentes que sufre Jorge. Solicitó la inclusión de varios informes que el Estado claramente está ocultando. Solicitó un informe por la situación del cumplimiento de las recomendaciones 01-2020 que la Comisión Interamericana emitió en razón de la pandemia y los derechos humanos, recomendaciones que sabemos que el Estado ha incumplido absolutamente todas, porque el Estado está ocultando información, porque el Estado está mintiendo a través de los canales oficiales, porque el Estado está ocultando la verdadera catástrofe que estamos sufriendo dentro del marco de la pandemia y, por supuesto, miente cuando informa la situación interna en las cárceles. Así que una vez ingresada toda esa información y algunos documentos que nos requirieron a nosotros volver a ingresar, porque nosotros, junto al abogado Osvaldo Ruiz, que es el abogado principal del caso en la Comisión Interamericana de Jorge, y ahora ya abogado principal también en la Corte, porque él ya hizo el petitorio, ya habíamos incorporado dentro de este pedido. Sin embargo, lo vamos a volver a hacer a efecto de que esta audiencia tenga los documentos a primera mano y pueda tomar una decisión en el pleno de la comisión. La comisión, con toda seguridad, sesionará la próxima semana, más tardar, al respecto de lo que se ha discutido el día de hoy. Para nosotros ha sido saludable. Jorge pudo pronunciarse directamente, a pesar de que hubo algunas dificultades, vuelvo a decir, no solo en el hecho de que no estaba solo. Él responsabilizó a las autoridades del centro de rehabilitación si lo que él dijo se filtra o se transforma en nuevas amenazas. Y por nuestro lado también, como abogados, pudimos hacerle conocer directamente a la comisionada a cargo de las falsedades y mentiras que el gobierno viene diciendo y sigue diciendo al respecto de la situación de Jorge y al respecto del manejo en general de la pandemia y los derechos humanos. Esperaríamos, doctor, que la próxima semana tengamos algún pronunciamiento de la comisión justamente para, no sé, puede ser el traslado, puede ser la prelibertad del ingeniero Jorge Glass. La prelibertad, César, es un proceso judicial. La comisión no interviene en el proceso judicial. Sin embargo, podríamos aspirar y esperar una serie de recomendaciones que la comisión le puede hacer al Estado y a sus funcionarios al respecto del cumplimiento de las medidas cautelares en sí y de las recomendaciones en razón de la pandemia para personas con vulnerabilidad. Así que
personalmente del desarrollo de la audiencia, de los requerimientos que le hicieron al Estado, guardo mucha esperanza de que podamos tener buenas noticias la próxima semana o en 15 días a más tardar. La comisión se va a reunir pronto y va a evaluar todo lo que hoy se ha dicho. Claramente el Estado nuevamente queda como un Estado mentiroso y creo que eso a los miembros de la comisión les ha quedado muy claro. El alcance de lo que decidan está determinado por lo que le permite a la comisión la convención y sus reglamentos. Por lo tanto, específicamente disponer la prelibertad no es algo que pueden hacer, pero dentro del marco de la protección sí hay medidas que pueden generarse, como las que se generaron en razón de Milagro Sala, y por ese canal disponer la liberación o mecanismos alternativos a la circunstancia que vive Jorge, tomando en cuenta que él está cumpliendo una sentencia. Recuerdo que en el caso Milagro Sala le cambiaron por arresto domiciliario, Fausto, ¿no? O estaba presa en Argentina. Aquí podría pasar lo mismo. Así es, puede pasar lo mismo, es lo que hemos planteado una serie de cosas, pero también que hemos querido y hemos logrado dejar constancia que el Estado ecuatoriano, a través de sus funcionarios, a través de su gobierno, le miente a la comisión, le miente al Ecuador mismo y le miente al mundo entero, cuando ya todos sabemos que desgraciadamente somos el país que ha manejado de peor manera la pandemia y de peor manera los derechos humanos dentro del contexto de la pandemia. Repito y reitero la denuncia que hace Fausto, me parece gravísima. Cuando está hablando el vicepresidente constitucional del Ecuador, Jorge Glas, en la cárcel, hay guardias que pasan por detrás y le sacan fotografías como tratando de evitar que él pueda hablar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso fue lo que sucedió? Efectivamente, el mismo Jorge dijo que apenas le habilitaron la conexión, había gente que él sabe que es de inteligencia tomándole fotos, después de que a nosotros, te lo leo textual, este es el documento de invitación de la OEA, de la comisión, dice: queda totalmente prohibido sacar fotos, grabar, publicar, retransmitir ni compartir la reunión debido a la naturaleza confidencial de las informaciones tratadas. A Jorge Glas le pusieron en una sala administrativa donde se oía claramente otras personas y con guardias alrededor. Es decir, violan inclusive asuntos tan básicos como la confidencialidad de una reunión de esta naturaleza. Terrible lo que... César. Sí, digo, lo terrible lo que estamos viendo, ¿no? O sea, ni siquiera en estas audiencias pueden respetar la confidencialidad de las personas. El funcionario que fue a presentar la posición del gobierno fue el procurador, estimado Fausto. No, nunca hemos tenido el desagrado de tener que cruzarnos con el señor Salvador en ninguna de estas diligencias. Siempre manda funcionarios de menor jerarquía. De la misma manera, tampoco estuvo la secretaria de Derechos Humanos. El único funcionario que estuvo ahí, digamos, representando al Ecuador desde la importancia de una diligencia como esta es el embajador. Pero de ahí a la Secretaría de Derechos Humanos le representó un subsecretario que vino a mentir, y a la Procuraduría le representó una abogada que no solo vino a mentir, sino a hacerle una especie de recordatorio a la Comisión Interamericana de lo que son y no son sus facultades. Así que este es el nivel de la gente que nos representa. Desgraciadamente, como ecuatoriano, me he sentido muy avergonzado el día de hoy. La verdad que sí, avergüenza, porque estamos en una dictadura, eso es lo que sabemos de ley. Patricio, bueno, no sé, el doctor Vanegas creo que nos tenía que abandonar porque tiene una entrevista también a la 1 de la tarde, nos quedamos con Fausto. Doctor Vanegas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Fausto, le envío un abrazo y un saludo desde Guayaquil, un saludo lleno de consideración y con progresismo. Vamos a vencer, tenga usted la certeza de eso. A ustedes muchas gracias por la gentileza de este espacio y lleven mis palabras. Rafael y Jorge son inocentes y será el pueblo ecuatoriano el que se encargue de reivindicar a la Revolución Ciudadana. Muchas gracias por la gentileza. Doctor. Gracias, doctor. Tenía una pregunta. Sí, gracias, doctor. Que tenga buen día. Te tenía una pregunta, Fausto, es lo siguiente. Mira, el otro día entrevistamos a Harrison Salcedo y hizo declaraciones muy, muy complicadas, y no sé si se pudo ver con la comisión, quizás no era la naturaleza de la reunión. La primera denuncia fue que cuando Jorge Glas, el vicepresidente constitucional del Ecuador,
estaba en la audiencia habeas corpus, él estaba presentando un certificado médico y le cortaron la transmisión. Segundo, que el médico que hizo la declaración a favor de Jorge Glass, porque es médico, porque sabe que hay una enfermedad preexistente, que es esta espondilitis anquilosante, que le baja y todo lo que nosotros sabemos, y que se puede morir por el tema del COVID, o por incluso hasta por un resfriado, lo despidieron del centro penitenciario. Y que él ha tenido más de 2 años de reclusión en donde o sea, está secuestrado en una cárcel, en una celda, por 2 años, solo saliendo al día, 1 hora al día, creo que 2 máximo, cuando incluso la Comisión de la Tortura de la ONU dice que esa situación solo se puede dar máximo por 15 días. Este tipo de anomalía, la amenaza en contra de Harrison, la situación tuya, Fausto, que estando con COVID te obligaron a ir a comparecer, ¿pudieron manifestarla en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué dijo la comisión o no se tocaron estos temas? Nosotros hemos justamente denunciado todo este derrotero de atropellos, Patricio, sobre todo en lo que tiene que ver con los abusos en contra de Jorge. Respecto del tema de la audiencia, del caso Sobornos y estos asuntos, digamos, más nuevos, que no fueron materia de la solicitud de las medidas cautelares, hemos tratado de ser un poco más cautos porque es llenarle de una información extra a la comisión. La comisión no conoce el caso Sobornos, la comisión no está llamada a pronunciarse sobre el fondo. Ya eso será materia de otros procesos que seguro los vamos a hacer y será materia de discusión en el ámbito contencioso ya ante la Corte Interamericana. Pero los asuntos del certificado médico, los asuntos del médico que fue separado además del servicio público por haber emitido esta certificación, todo eso sí se lo hemos dicho, y cuando yo decía que le exigieron al Estado documentación, de variada documentación, me refiero justamente a que, por ejemplo, le exigieron al Estado la documentación respecto de estos informes médicos y de los funcionarios de salud que han estado a cargo de Jorge. Les pidieron el historial médico de Jorge porque también pudimos denunciar que no hemos tenido acceso a él. Y Jorge además denunció, ahí aprovechó para denunciar que él necesita que ese historial nos hagan llegar a nosotros como sus abogados, porque a él no le permiten ver a sus abogados, por lo tanto no sirve de nada que le entreguen eso a él. Así que hemos podido hacer una denuncia bastante amplia de todo lo que han sido los atropellos y las afectaciones a los derechos humanos de Jorge Glass dentro del marco de la pandemia. El hecho de que no haya ido, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos y solo manden a funcionarios de menor nivel, quiere decir que a ellos o no les interesa o es un quemiportismo hacia la imagen del país frente a la violación de los derechos humanos permanente que se da en este momento en el Ecuador. Realmente lo que yo considero es que cuando un funcionario del nivel que debe estar en una diligencia como estas no asiste es por temor a ser ridiculizado, por temor a quedar como mentiroso, que es lo que hubiese sucedido si el procurador o la secretaria de Derechos Humanos hoy venían a hablarnos de informes, para que luego Jorge Glass aclare que le han hecho ayer al apuro una revisión médica para poder incorporar el día de hoy, como si le estuviesen revisando permanentemente. Dice que dentro de los distintos informes que el Estado aduce haber entregado a la comisión, se encuentran varios en donde el médico únicamente le tomó la presión y dijo que ellos están llenando de esa papelería farsante el proceso de afectación a su salud. Así que yo lo que veo en una actuación como esa es mediocridad y es temor. Y por supuesto, a través de eso lo que hacen es darle una bofetada al sistema de protección de derechos humanos porque ni siquiera se presentan a defender las acciones del Estado que representan. Así que sí, como dije, ¿no? Si bien es cierto, me avergüenza quienes estuvieron, me avergüenza y me indigna quienes debían estar y no están en este tipo de diligencias, César. O sea, Fausto, perdón, me quería César. O sea, Fausto, sí, la comisión les dice, llama la atención al Estado ecuatoriano. Les dice, señores, ustedes no están cumpliendo con las cautelares que nosotros pedimos, aquí no hay derecho a que, no se está cumpliendo el derecho a que este señor tenga contacto con su abogado, les llama la atención. Y dice, la próxima semana vamos a tomar una decisión o se espera que se tome una decisión la próxima semana. La Comisión Interamericana funciona como todo cuerpo colegiado. Tiene que haber una convocatoria al pleno de la comisión para que todos los comisionados conozcan
los informes que se realizan por parte del comisionado encargado de cada uno de los casos. Así que ellos no dijeron la próxima semana vamos a tomar una decisión, ellos dijeron en el pleno de la Comisión Interamericana esto se va a conocer, traten por favor de incorporar toda la documentación que se ha requerido con urgencia porque las reuniones son permanentes y en estas situaciones además las vamos a convocar de forma pronta. Yo deduzco que la reunión podría ser la próxima semana, entre el miércoles y el jueves, por lo tanto, a nosotros más bien dicho, nos vemos obligados a incorporar algunos documentos que nos solicitaron con esa misma premura. Por eso decía yo que entre 1 y 2 semanas máximo la comisión tendrá que sesionar porque no puede pasar mucho tiempo sin sesionar. Se están generando abusos a nivel de toda Latinoamérica en razón y aprovechándose además de la pandemia. Por lo tanto, quienes hacemos seguimiento del trabajo de los organismos internacionales de derechos humanos, sabemos que están dándose reuniones permanentes, casi semanales, de estos estamentos y de ahí nace la confianza que yo manifiesto de que prontamente tendremos decisiones al respecto de la situación de Jorge. Más aún después de lamentable representación que tuvo el Ecuador. De parte del Ecuador, ¿hubo alguna defensa? ¿Se comprometieron a hacer algo durante esta semana? ¿O dijeron nada, no importa nada, si el señor se muere es culpa de él y que el COVID no pasa nada? ¿O se comprometieron a cautelar la vida de Jorge Glass? ¿Nada? No, vinieron como vienen siempre a estas diligencias con varios pretextos a decir que Jorge Glass, a mentir, ¿no? Que Jorge Glass tiene agua todo el día, a decir que que no le han privado del acceso a los abogados, a decir que está en una celda solo, que se ha presentado denuncias, verdades a medias, mentiras completas, como siempre el gobierno y el Estado, ¿no? A través de estos funcionarios. No se comprometieron absolutamente nada y como dije, más bien la Procuraduría se le notaba claramente preocupada por el riesgo de que Jorge de alguna manera pueda estar cerca de acceder a su libertad y lo que hizo de alguna forma es amenazarle a la comisión de que no interfiera en asuntos del órgano judicial del Ecuador. O sea que todavía más con amenazas para que no interfieran Sí, cuando... Sí. es una abogada que ya nos tiene acostumbrado a ese tipo de postura. Vengo a recordarle a la comisión que la comisión no puede esto, que la comisión no puede a ello, ¿no? Que la comisión no puede aquello. Es la forma en la que actúan cuando se sienten protegidos por el poder. A veces parece que no se dan cuenta que ellos serán responsabilizados y después de este mismo Estado tendrá que ejercer sobre ellos el derecho de repetición. No se dan cuenta que a este gobierno le quedan días prácticamente ya e insisten en la prepotencia y en la forma inhumana de actuar respecto de situaciones absolutamente humanas y que merecen todo el respeto de un funcionario público. Esa abogada no fue a la clase de Derecho Humano, claramente, se la saltó. Fausto, hay una declaración que hacen en el veredicto de habeas corpus que me llama mucho la atención, que hay un juez que dice que Jorge Glass está viviendo mejor que una cárcel 5 estrellas. Eso dijeron los funcionarios, ¿no? No sé, yo no he leído esa decisión, no sé si hay un juez que haya dicho eso. Lo que te puedo decir es que en la última sentencia de la acción de protección, en la que el abogado Harrison Salcedo exige que se le permita acceder a Jorge y que en primera instancia fue negado, en segunda instancia, no sé si el 23 o el 24 de julio fue revocada la negativa y fue concedido el recurso y se declaró una afectación al derecho de defensa, la no inmediación con su defensa. Ahí sí los jueces de la Corte Provincial de Cotopaxi han establecido que existe violación a los derechos humanos de Jorge. Perfecto, Fausto. Perfecto, entonces nosotros yo creo que nos sentimos más tranquilos justamente con esta comparecencia porque se evidencia una vez más que el Estado está violando todos los derechos humanos de el ingeniero Jorge Glass de Espinel, quien debería estar en una cárcel como la cárcel 4, si es que amerita, pero por su calidad de vicepresidente, como le dije yo al doctor Vanegas, se debería cuidar la integridad del ingeniero Glass en una cárcel así, no en una cárcel de máxima seguridad, porque hoy estamos viendo que personas que están siendo juzgadas con pruebas, con hallazgos de cuentas, con todos los actos de corrupción que les apuntan directamente a ellos sí les llevan a la cárcel 4 y es más, les trasladan desde Guayaquil del hospital a la cárcel 4 o a mejores
mejores instalaciones. Mientras tanto, el ingeniero Jorge Glass, al parecer, con una total, diría yo, venganza, le tratan de mantener en una cárcel de máxima seguridad sin ningún tipo de cuidado. Esto pues queda Fausto, evidenciado. sí, es horrible. Fausto, una última pregunta antes que te vayas, porque nos imaginamos que tiene una agenda muy, muy apretada. El doctor Vanega nos decía que esto del influjo psíquico, en el Ah, caso Sobor contra el expresidente Rafael Correa, viene desde la Inquisición. Se utilizaba para acusar a las brujas de tener poderes mentales. ¿Eso es correcto? O sea, se está utilizando un artilugio de la Santa Inquisición para haber condenado a Rafael Correa y a Jorge Glass por influjo psíquico. ¿Esa es la raíz de este influjo psíquico? Mira, Patricio, efectivamente, de aquellas épocas vienen estas nociones de que a través de algún acto interno de la mente se puede generar que otras personas hagan cosas. Actualmente los fiscales vienen y acusan por esquemas bastante más modernos, vienen y hablan de autoría mediata por estructura jerarquizada de poder, hablan de imputación objetiva, y al mismo tiempo que hablan de imputación objetiva traen esos rezagos de la Inquisición que desgraciadamente fueron dejados en algunas partes de nuestro Código Integral Penal, que es un código muy mal hecho, pero que ya ninguna doctrina, ninguna dogmática respeta ni concibe como tal. Es decir, lo que no se prueba no existe, y no hay cómo probar lo que genera la mente de la persona cuando no se ha transformado en actos ejecutivos, no se ha materializado de alguna manera. Entonces, efectivamente, por risible que suene, desgraciadamente está dañando vidas, está dañando honras, es risible, y lo que están haciendo no puede sino ser explicado desde esa visión. Es absurdo, es vergonzoso. pero consta en la sentencia, ¿no es cierto? Porque hay algunos abogados que dicen que es un invento mediático el hecho del influjo psíquico. ¿Consta en la sentencia? Está en la sentencia. Qué vergüenza, es una Es una vergüenza, Fausto. vergüenza, realmente. El expresidente Correa en su perfil de Twitter colgó la parte pertinente de la sentencia. Está en la sentencia. Qué César, terrible. por mi parte, agradecer a Fausto por el De igual tiempo manera, y damos además, bueno, la noticia que la repetimos, ¿no? Se reunió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, retó, le llamó la atención al Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano fue a hacer el show, fue a hacer el loco, no se le puede decir de otra forma, fue a retar y a amenazar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y según nuestro amigo Fausto Jarrín, abogado de Jorge Glass y también del expresidente Rafael Correa, deberíamos tener pronto, en las próximas semanas, alguna definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero queda claro la vulneración de derechos en contra de Jorge Glass, y sobre todo que no se ha cumplido ninguna de las medidas cautelares que fueron solicitadas por la defensa por el riesgo, la integridad y la vida de Jorge Glass Espinel, Fausto Jarrín. no, también quiero agradecerle al doctor Fausto Jarrín por la primicia de esta información, justo el momento ya de terminarse esta audiencia en la Comisión de los Derechos Humanos. Esperamos buenos resultados nada más y agradecerle nuevamente al doctor Jarrín. Sus palabras finales, doctor. Mis palabras finales. Bueno, realmente, como dije, yo salgo de esta audiencia con esperanza, salgo con una muy buena expectativa, y pedirle a quienes le escuchan, a quienes les ven, César, que consideren ya la necesidad que tenemos de entender lo que está sucediendo en el país. Por afectos o desafectos a una tendencia o a una persona, hemos permitido que destruyan todo. Hemos permitido que atropellen los más básicos derechos humanos, los más básicos valores. Hemos transformado o hemos permitido que transformen en un valor a la traición, en un valor a la mentira, en un valor a la perversidad, a la maldad. Mi convocatoria, que ya depongamos esas posiciones y empecemos a pensar realmente en lo que el país merece, en lo que nuestros hijos esperan de nosotros, y avancemos hacia eso, porque es lo que tenemos que hacer, porque si no el país, el Ecuador, va a un despeñadero del que no va a haber forma de sacarle. Yo les convoco a la unidad, les convoco a racionalizar lo que hemos vivido, lo que ha sucedido,
y en algunas cosas hacer borrón y cuenta nueva, porque espero olvidarme pronto de lo que han sido estos 3 años y medio, que no implica olvidarme de quienes han hecho de estos 3 años y medio una pesadilla interminable. Les agradezco mucho, Patricio, César, un placer Un estar con abrazo. ustedes. Estamos siempre a la Gracias, orden. un abrazo igual, a la orden, siempre. Muchas gracias. Gracias, Patricio, Ya, nos también. quedamos comentando unos minutos, ¿no? Sí, ¿Comentamos unos minutos? claro, ¿Te con parece? gusto. Sí, 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 con mucho gusto. Dame un Gracias, segundito. Fausto. Gracias, Fausto. Bueno, Dame. repetimos la noticia, César. Terminó la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con Jorge Glass. Se llevaron varios retos, varios llamados de atención. La gente está muy expectante de lo que pasaba con la Comisión. Primero aclaramos, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es la Corte, no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado, por lo que nos dijo el abogado Fausto Jarrín, fue a dar jugo, como dicen en mi país, a hacer el loco, a amenazar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosas muy graves que dijo Fausto Jarrín. Y cosas importantes, Jorge Glass pudo hablar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo estábamos pidiendo por las redes sociales, lo amenazaron, dicen que agentes de inteligencia dentro de la cárcel le sacaron fotografías yendo en contra del dictamen de la propia OEA y de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había establecido que la sesión era absolutamente privada Reservada. y vulneraron ese derecho, reservada. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano no aprende, es una dictadura total, César. La vida de Jorge Glass sigue en peligro. Agradecemos a los abogados que están haciendo esto. Se pudo denunciar la ruptura del Estado de Derecho, del debido proceso, pero ya se les pasa la mano, pues ni frente, o sea, si viene alguien de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos trato de portarme bien, pero el Estado ecuatoriano tan borracho, el gobierno ecuatoriano tan borracho de poder, César, les da lo mismo. No guardan ni la forma. No, para nada. Para nada. Como digo, estamos viviendo una dictadura, ¿no? En la que Lenín Moreno y sus allegados lo que hacen es simplemente tratar de tapar todo lo que ya se ha destapado ahorita, esos casos de corrupción que les involucran directamente a ellos. Tratan de minimizar con justamente tratar de que al ex vicepresidente Jorge Glass se le caiga sobre él todo el peso de la ley. No le van a perdonar que él haya evidenciado desde un inicio todos los amarres que ahora estamos evidenciando, ¿no? Las reparticiones, estos de haber dado hospitales, de haberles dado a los asambleístas esas cuotas de poder para que sean útiles a todo lo que ha hecho este gobierno durante estos 3 años. Eso no le van a perdonar a Jorge Glass, pero claro, la justicia internacional es la que va a actuar en estos momentos. Y mira qué vergonzoso, ¿no? Lo que nos dice Fausto, que, que siente, o sea, uno siente vergüenza que alguien que represente a nuestro país vaya solamente a amenazar, a tratar de desmentir supuestamente cosas que son a la clara evidenciables, ¿no? O sea, los abogados no pueden verle al ingeniero Jorge Glass, eso es fácil de evidenciar. Sin embargo, van y dicen que eso es mentira. Dicen que vive en una, poco más y en algo lujoso dentro de la cárcel. Bueno, presenten fotografías, díganos dónde está. De lo que sabemos es una bodega adaptada con una cama para para que pueda estar ahí aislado posiblemente el ex vicepresidente Jorge Glass. Y con lo que han actuado hoy, pues ahí está a las claras de que es una total violación a los derechos humanos del ingeniero Jorge Glass, quien tiene todo el derecho de defenderse, porque hasta hoy, a pesar de que existan esas sentencias, hasta hoy no le han encontrado una sola prueba de lo que supuestamente le acusan. Cuando hay otras César, personas que tienen todas las evidencias y están hablando de inocencia. Dime, Jorge, dime, no, Patricio. si no, lo que te quería agregar es que la justicia es absolutamente selectiva. O sea, mientras los Bucaram ya se fueron a volar, mientras le botaban la vida a Salcedo, porque no es de la mafia Romo, no es la mafia Lenin Moreno, ya se empiezan a pelear las mafias, los grupos de poder. Hay 3 códigos penales, lo han dicho varios abogados. Está el código penal para todos los ecuatorianos, está el código penal para los correístas, que es brutal, y el tal código mágico, cuántico, que solo se le aplica a Jorge Glass. Lo que le han hecho a Jorge Glass no está en ningún código penal. Quiero hacer un pequeño resumen. Condenado con un código penal derogado, César. Ujú. Derogado, no existe. No existe
ese delito ya no existe. El 369 y el 360 no existen. Es una juguera jurídica, es un Frankenstein. Destituido por la vía de hecho. Lenín Moreno le quita el cargo de vicepresidente, mi querido César, a través de una carta, cuando no tiene la potestad para decretar la vacancia definitiva. No se le hace juicio político, se le da prisión preventiva sin que hubiese ninguna norma para darle prisión preventiva porque él no era un riesgo para la sociedad ni había roto las medidas cautelares. Es más, él se Entonces, entregó, se presentó a la justicia, claro. un arresto domiciliario, estaba con su escolta, le dan prisión preventiva, lo meten en prisión preventiva para quitarle el cargo, después de 90 días decretan la vacancia definitiva que no está instaurada en la Constitución ecuatoriana, César. Por eso que te digo que esto fue un golpe de Estado brutal. Lo que contaba Vanega, el doctor Vanega, es posterior. Yo te estoy hablando de todas las cosas anteriores. Le quitan las funciones por haber denunciado el pacto con los Bucaram. O sea, lo que ha pasado con Jorge Glass es de una atrocidad. Yo no sé por qué no lo fusilan de una vez por todas, porque estos están funcionando como los nazis o como la Santa Inquisición. Ya a cualquier momento empiezan a perseguirnos por bruja y bruja, por brujos y brujas, por tener influjo psíquico. Es que es un chiste, César, o sea, es de mal gusto. Lo que está haciendo el Estado ecuatoriano es dejarlo muy mal a ustedes. Es poco serio. Yo creo que ni Pinochet llegó tan lejos. Mataba gente, los torturaba, violaba los derechos humanos, pero no inventaba influjos psíquicos para acusar a sus contendores políticos. Que Esto es ridículo. de algo tenían que cogerse para poder acusar, porque pruebas no tienen de nada de lo que han dicho, ¿no? O sea, yo hasta Pero estos ahora, abogados no piensan y de qué les va ponte a pasar. yo te digo, o sea, siendo abogado, como saben decir, abogado del diablo. A ver, ya, supuestamente hubo esta red de sobornos. Bueno, quiero ver un contrato en el que se haya La plata, beneficiado, claro, una persona o una persona se enriqueció, justamente se enriquecieron con ese soborno. O sea, porque acá esta explicación que nos dio la fiscal de que para sobornos no existe facturas, que no existen documentos, sino solamente la orden que le ha dado el presidente. O sea, eso digo, el día de mañana estamos creando un precedente tan nefasto que el día de mañana nadie va a querer ser presidente, pues. O sea, porque el día de mañana tú das una orden y luego a alguien se le ocurre acusarte por esa orden y dice, claro, pero el que cometió todo el delito fue el presidente porque él le puso al funcionario. Y mira, yo, eso debería aplicarse, por ejemplo, en el tema del IES. El sobreprecio de mascarillas y insumos médicos debería estar sentenciado o, ¿cómo es? O acusado el señor presidente de la República, porque ¿quién le puso al señor Granda? él. Claro, entonces debería estar él ahí. Ahora, mira, si es por pruebas de la prensa y por investigaciones, recordemos que Lenín Moreno está investigado por Ininvestment por 18 millones de dólares que le entrega a su amigo Costo Patiño. O sea, si es por prueba y por seguir dinero y por buscar, ahí está Lenín Moreno que es un corrupto. Pero ¿sabes qué, César? A mí me da mucha tristeza lo que está pasando con el Ecuador, porque primero, esto afecta a la imagen país, desestabiliza la política, afecta a la economía, afecta al Estado de Derecho. O sea, Fausto no se rió porque da pena, uno no sabe si reírse o llorar. La situación de Jorge Glass es que él está secuestrado, ya ni siquiera es solo un preso político como en otros países, está secuestrado por el Estado ecuatoriano y no lo quieren liberar. Yo te digo, si yo fuese abogado de la Procuraduría, si yo fuese abogado de la Fiscalía, estaría pensando que a este gobierno le quedan 10 meses y que me van a salir a cazar a mí, porque lo que han hecho estos señores son delitos. Aquí hay prevaricación, prevaricato, como le dicen en Ecuador, aquí hay fraude procesal, César, acá hay manejo de pruebas, hay falsificación de pruebas, uso de falsos testigos, falsas denuncias. Falsas ¿Qué están peritos. pensando, César? Falsos peritos, o sea, Falsos peritos. acá han tratado Es de un hacer todo, truco. ya te digo, todo para... El problema de Inis Besmen, aparte de que doña Elizabeth Cabezas, y siempre lo mantendré, doña Elizabeth Cabezas hizo la llamada mágica, y eso también debería ser influjo psíquico, llamarle a la señora María Paula Romo para que opere Y Mendoza, y los Mendoza está votos, poniendo investigación, acuérdate. claro. Y entonces, ahí está, pues, ahí está ¿por qué no le acusan a Lenín Moreno? Y otra, porque no hay un policía diligente que haga un parte policial por una noticia criminis de una investigación periodística.
Eso es lo que ha pasado con el caso Sobornos y no ha pasado con INA Papers, ni pasará con Yumiragua, por ejemplo, que es otra investigación que también ha salido a la luz, en donde está involucrado el secretario Juan Sebastián Roldán y su familia. Entonces, claro, aquí hay un claro direccionamiento de la justicia, ¿no? Y entonces, eso es todo lo que sucede en este país. Pero esperemos que la Comisión de los Derechos Humanos aplique un buen jalón de orejas a este gobierno y No, y pide la libertad de Jorge y Glass. que Ya lo hizo pida con la Milagro libertad. Sala. Claro, claro. Con Milagro Sala mandó a casa, tuvo arresto domiciliario, eso es lo que está esperando todo el ecuatoriano. Mira, quiero leer algunos comentarios que me mandan desde Ujú. España. Dime. FIS Barcelona, es una aberración, esto que está pasando es una vergüenza. FIS Barcelona, queremos respuesta. La vida del vicepresidente Jorge Glass está en peligro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a la defensa de Jorge Glass y al Estado ecuatoriano a responder porque no se han cumplido con las medidas cautelares a favor de Jorge. CIDH, cautelares para Glass, SOS, Glass, CIDH. Por mi parte, mi querido César, hemos tenido un rating impresionante, tanto hojas de ruta como Hechos Ecuador. A tu disposición siempre, hermano, colega, querido amigo. Me despido, no sé si despedimos el programa, lo cerramos, o si ya Sí, tenías preparado algo no, más, no, mi sí, querido César. nosotros tenemos que cerrar, regresaremos a las 2 de la tarde con las siguientes entrevistas para continuar con nuestra labor aquí en Hoja de Ruta. Yo también quiero agradecerte, Patricio, quiero No, por agradecer a favor. Hechos de Ecuador por haber estado con nosotros en esta que es una noticia que teníamos que darle la importancia que se merece, ¿no? Obviamente estamos hablando de un preso político, de un secuestrado político de este gobierno, porque no hay otra definición de lo que hoy vive el ingeniero Jorge Glass en la prisión, ¿no? Es un secuestrado porque no hay los elementos suficientes como para acusarle de lo que dicen que ha cometido. Así que No, y muchísimas agradecemos gracias. Al Sí, doctor Vanegas también por su análisis siempre muy catedrático, muy académico, y a Fausto Jarrín por habernos dado la exclusiva. Hoja de la Ruta ya hecho de Ecuador, agradecemos la gentileza, porque venía saliendo la audiencia y conversó con nosotros. exactamente. Por esa misma exclusiva y esa misma información es que tenemos que estar juntos en los medios de comunicación digitales para seguir informando y que la gente encuentre pues la información en el momento adecuado. Muchísimas gracias, Por ahora, Patricio. César. Gracias también a Richard Macías por esta retransmisión. Muchísimas gracias y hasta Un pronto. abrazo. Un Cuídate. abrazo. Saludos a todos. Chao. Un beso. Igual. Quiero, Chao, cuídense. chao. Chao.